Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Llegamos a la parte final de la semana. Gracias a Dios que nos ha guiado durante todo este proceso con un tema tan importante, pecado en la iglesia. Y estuvimos memorizando un pasaje de la Biblia que, por supuesto, en los diferentes segmentos estuvimos citándolo con mucha frecuencia. Primera de Corintios capítulo 6 y los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 fue el texto bíblico que nos sirvió de fundamento, y en este día, como ya hace un momentito, estamos informando, vamos a hacer una revisión de estos conceptos que estuvimos analizando para nuestro crecimiento espiritual y que podamos, por supuesto, poner en práctica lo que hemos aprendido. Saludamos aquí en cabina con mucho afecto cristiano a nuestro gran hermano y amigo, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, en los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios pueda guiarle siempre en sus decisiones en esta tierra junto a toda su familia. Que Dios le guarde siempre. Amén, mi querido pastor. Estamos bien, contentos, alegres, porque ya terminó la semana, pastor. Hermanos y amigos, estamos en el día de preparación. Qué bueno, ya vimos terminar una semana de estudio en un tema tan importante como lo fue esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Muchas cosas que retomar, puntualizar y reflexionar sobre todo para tomar buenas y sabias decisiones desde ahora en adelante. Personalmente, esto constituye para nosotros, como miembros de la iglesia, como dirigentes de la iglesia, como personas que de alguna u otra manera pertenecemos a una comunidad de fe organizada, institucionalizada, como lo es la iglesia adventista del séptimo día en este país, en República Dominicana y el mundo. Y también para aquellos hermanos y amigos de otra fe cristiana, de otra comunidad de fe cristiana que son parte de nosotros a través del estudio en diferentes horarios, en diferentes momentos, y valoramos, apreciamos eso, el llamado que también han recibido a mantenerse unidos con Dios. Creo que es importante que sea ponderado y sea tomado en cuenta para decir gracias, Señor, únenos en el estudio de tu palabra y ayúdanos a seguir adelante en la práctica y en la enseñanza de la misma. Y este tema tan delicado como lo es el pecado en la iglesia debe ser para nosotros un tema que debe estar conectado con Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Quiero invitarte a que en este momento inclines tu cabeza de manera reverente y juntos como una familia podamos pedir la dirección de Dios. Padre eterno, Dios de bondad, Padre de misericordia, te damos infinitas gracias por cómo nos has guiado, cómo nos has protegido durante toda esta semana que ha pasado. Llegar a este tiempo en el cual te decimos, Señor, sé tú nuestro guía, sé tú nuestro transformador. Ayúdanos a vivir conforme a la altura de la fe que profesamos en la enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a buenas decisiones. Es lo que queremos en este día y siempre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta semana, cuando estábamos haciendo la introducción de la lección,
Estamos hablando de pecado en la iglesia y parecía ser una noticia que uno no debía darla, porque mayormente la gente que no tiene el temor de Dios piensa que en la iglesia no puede ni debe existir el pecado. Nosotros estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, estamos diciendo que en una comunidad donde hay seres humanos, religiosos o no, siempre va a resultar problemas de violación de la ley de Dios, problemas entre los mismos seres humanos, y llegamos a decir que uno no debe alarmarse mucho por el título, porque ese título, aunque sí tiene una aplicación muy hacia adentro a la iglesia, donde corren seres humanos, donde hay actividad de seres humanos, esas cosas se ven, pero la iglesia, por supuesto, llegamos a la conclusión en esta semana, tiene que cuidar su imagen, tiene que cuidarse bastante, y cuando se presentan algunos pecados en la iglesia, tiene que haber algún tipo de correctivo, de reconocimiento donde se ha fallado, y que la iglesia pueda trabajar para corregir esas cosas, porque la iglesia definitivamente es de Dios. La iglesia representa a nuestro Señor Jesucristo, y aunque tenemos males y hay pecado, uno trabaja en la dirección correcta para tratar de corregir esos pecados que podrían estar afectando a ese grupo o miembros de iglesia que se reúnen con el propósito de seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pastor Machuca y amigos oyentes, eso fue parte de lo que nosotros estamos hablando en la introducción a la lección, que ha estado tan interesante que seguimos dándole un vistazo a esos puntos de tanto interés que estuvimos viendo durante toda la semana. La lección de esta semana destacó 3 temas muy importantes. Número 1, pudimos ver el peligro de racionalizar el pecado. Número 2, el fundamento bíblico del matrimonio y la soltería, así como también la resolución de los conflictos. Cuando nosotros nos adentramos en lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en relación con estos temas cruciales, no solo en la carta a los Corintios, en la primera, sino también en otros escritos, como lo pudimos ver según el análisis que estuvimos haciendo, nos damos cuenta que hay una brecha entre el conocimiento y la conducta que explica esa disparidad entre lo que sabemos y lo que debemos hacer. Realmente, al final, lo que decidimos hacer puede entenderse, puede definirse por el hecho de poseer el conocimiento, las habilidades o la capacidad para lograr hacerlo o no. El concepto es que saber y hacer puede ofrecernos a nosotros un punto de partida muy bueno en las reflexiones que debemos tener sobre el tema del pecado en la iglesia. No solo basta con que tengamos mucho conocimiento, mucho dominio de eso, sino más bien aterrizarlo de tal manera que en la práctica eso nos ayude a contrarrestar de manera muy especial esta problemática del pecado en sus múltiples formas, como se presenten o como se estén dando, como se esté practicando. Entendemos que es necesario que estas puntualizaciones, los tópicos que se tocaron, de la manera como se abordó, cómo se trató el tema, es propicio que nosotros podamos ponderar mejores decisiones a la luz de lo que la palabra de Dios nos presenta. Dentro de esas actividades interesantes que estábamos realizando de estudio, veíamos la disonancia entre la fe y la práctica, reconociendo que cuando hablamos de disonancia, estamos hablando a ese punto que se refiere a la falta de armonía, de proporción o acuerdo entre 2 o más elementos, y esos elementos que estamos estudiando es la fe cristiana y la práctica. Si yo digo que vivo en Cristo Jesús, tengo que tomar muy en cuenta esas declaraciones y cuáles son las prácticas que un cristiano debe hacer que no vayan a alterar la fe que yo estoy ejercitando, y de ahí
que cuando estamos hablando acerca de los creyentes de esta comunidad de Corinto, los hermanos de esa iglesia, parece ser que andaban por un camino diferente a lo que la fe misma debía decirle que trataran. De ahí el caso que hacíamos mención de los diferentes cismas o las grandes divisiones que habían en ese tiempo y en lo que tenía que ver con la práctica de la inmoralidad, cómo algunas personas llegaron a interpretar antojadizamente algunos de los escritos que tienen que ver con su fe. La fe, lo que creían, andaba por un lado y la práctica eran totalmente diferentes. De ahí que, pastor, estuvimos analizando el caso tan mencionado durante toda esta semana, la problemática que había con un hermano que se acostó sexualmente con la esposa de su papá. Y de ahí decíamos que el apóstol Pablo, cuando se enteró de esto, mandó a que se produjese de inmediato una corrección, porque esas prácticas sencillamente no van acorde con la fe que ellos debían profesar y que aplicábamos también en la actualidad. Cuando usted dice ser un cristiano, usted tiene que cumplir con los reglamentos que lleva una vida cristiana, y eso no se ajustaba sencillamente con lo que los hermanos de Corintio debían practicar, porque decían una cosa y practicaban otra. También durante esta semana tocamos el tópico lidiando con escándalos. Aquí el apóstol Pablo trató el tema directamente sobre la sexualidad, este escándalo que hubo sobre lo que el capítulo 5, versículos 1 al 13 presentan, sobre este hermano que estaba conviviendo sexualmente con la mujer de su padre. Este tipo de escándalo no solo era un problema por lo que la persona estaba haciendo, sino también por lo que la iglesia estaba haciendo. Cómo se hasta enorgullecía de eso en su práctica. Cómo podía apoyar esa situación. Y luego entonces el apóstol Pablo da las puntualizaciones necesarias con respecto al tema. ¿Qué debía hacerse? Lo que esto significaba y la manera en que debían hacerlo, sino también cómo debían proceder. El apóstol Pablo usa el conocimiento bíblico que tiene del mundo del Antiguo Testamento en cuanto a las prácticas y usa una fórmula bíblica clara del tratamiento de este caso. Ese texto cumbre de manera especial el versículo 5, que dice que el tal sea entregado a Satanás para perdición de la carne y se salve el espíritu en el día del Señor, alude directamente a una manera metafórica a que esa persona debe ser sacada, debe ser apartada, esa persona debe ser disciplinada. El poder ser entregado a Satanás significa dejar que en el camino que él está, la decisión que él ha tomado de vivir conforme a las prácticas mundanales o a una manera aberrante o una manera promiscua de vivir contrario al plan de Dios después que empezamos a caminar con el Señor, entonces la iglesia lo que va es a manifestar desagrado por esa práctica, por esa conducta, porque no es agradable a Dios que la iglesia esté enorgullecida o esté aplaudiendo esa conducta, ya sea porque la persona es de un liderazgo fuerte, de influencia o de recurso o de otra índole. Lo cierto es que hay que manifestar desagrado en aplicar asuntos correctivos para que esa persona entienda que no está bien, y no lo va a hacer mientras esté haciéndolo, dirigiendo la iglesia como que no es nada. Debe manifestarse ese desagrado. Entonces, apartarlo y sacarlo es como en el Antiguo Testamento, aquella desaprobación se manifestaba cuando la persona también era sacada del campamento. Era disciplinado en ese sentido y la persona podía en ese tiempo de reflexión fuera del campamento, podía entrar en conciencia de que lo que está haciendo no está bien. Bueno, y eso fue lo que se vio allí. O sea, lo que veíamos es, ante un problema de pecado, la iglesia no debe ser cómplice. Pablo recomienda que ese hermano debía ser sacado de la congregación. Su nombre lo borraron, lo sacaron del libro para que cuando el enemigo lo tocara allá afuera, entonces se diera cuenta realmente que había que vivir en protección. Y esas fueron las recomendaciones de Pablo y la iglesia obró, porque veíamos también en esta semana que hay que proteger la identidad de la iglesia
y aunque muchos problemas se pueden presentar en la iglesia, la comunidad donde se establece la iglesia debe entender que esas cosas no van de acuerdo con el propósito divino. De ahí que estamos hablando sobre la identidad de la iglesia, y decíamos que en este caso Pablo está haciendo muy buenas recomendaciones. La iglesia es la institución del Señor, y aunque es la iglesia, está compuesta por hermanos que yerran, y la iglesia debe cuidar su imagen y actuar con amor, con bondad, pero poner las correcciones que son necesarias para que esa buena imagen de la iglesia se pueda permanecer ahí, y eso es lo que la gente tiene que ver con la iglesia del Señor. Todo esto se estaba dando en la iglesia de Corinto porque muchos miembros deseaban mantener la aprobación de la cultura que les rodeaba. Las prácticas promiscuas, la inmoralidad sexual, entre otras cosas más que se estaban dando, y como el mismo Pablo dice, ni aún entre los gentiles se ve esto que se está viendo dentro de ustedes. No lo puedo aprobar, no lo puedo exaltar por eso. Por lo tanto, es un peligro para la iglesia, no solo para ese momento, sino también para los tiempos en los que nos encontramos, para nuestra identidad, como bien usted lo dice, como cristianos. Si tenemos una disonancia, que decimos una cosa, practicamos otra, no somos coherentes con ese llamado de santificación, de limpieza, de pureza, de redirección en Cristo Jesús, que es quien debe ser el centro. Porque esas creencias que se podían tener y se mantenían en algunos dentro del matrimonio, cómo debe ser el comportamiento de las partes, el hombre, la mujer, qué responsabilidad tienen, cómo el adulterio y la fornicación destruyen el plan de Dios para la familia, para el matrimonio, para la iglesia en estos tiempos. Si el enemigo mantiene en los miembros de la iglesia un tipo de conducta aberrante, separada del plan de Dios para su iglesia y para el mundo en cuanto a la salvación que ofrecemos, no habrá ninguna diferencia entre lo que se practica allá y lo que estamos practicando en la iglesia. Hay una propuesta muy interesante del apóstol Pablo. Es un antídoto contra la inmoralidad sexual. Por eso, hablando de los problemas que presentaba esta iglesia, tiene que haber algún tipo de solución. Y Pablo, cuando hace mención, lo hace en forma de ruego y a la vez exhorta en el Señor Jesucristo que se aparten de estas cosas, y hablaba ahí del poder de la santificación, de apartarse de esas actividades ilícitas y que la santidad del Señor pudiese penetrar dentro de esa congregación. Por lo tanto, cuando estamos hablando acerca de ese antídoto, recuerden, hacíamos una ilustración del antídoto que se elabora para combatir el veneno de una serpiente. El antídoto espiritual que se está recomendando es la presencia del Señor, la santidad, y ese proceso de santificación era necesario para la corrección de los males que estaban afectando esta iglesia. Y de ahí, pastor, que sacamos un tiempo para hablar un poquito sobre el matrimonio y la soltería. Directamente el capítulo 7 nos presentó desde el versículo 1 hasta el versículo 24 las orientaciones clave que el apóstol Pablo viene presentando para que tomen en cuenta en esta etapa tan importante como lo es el matrimonio, donde el hombre y la mujer deberían respetar y aceptar mutuamente la responsabilidad que tienen ante Dios y ante los hombres cuando decidieron unirse en el vínculo sagrado del matrimonio. Nosotros entendemos claramente que la relación sexual dentro del matrimonio viene para que podamos tener deleite, gozo, además de la alegría y el contentamiento que podamos tener por esta conducta correcta, donde podemos expresarnos amor en libertad, el uno al otro, conforme a los principios éticos y morales, espirituales, que la palabra de Dios nos presenta, además de la procreación. Eso está bien, pero necesitamos sujetar todo lo que tiene que ver con mi comportamiento dentro del matrimonio. Debe estar supeditado a los principios que presenta la palabra de Dios. Es por ello, como dice Preben Band,
la expresión sexual está reservada para el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea que además de referirse del tipo de conducta que debemos tener dentro del matrimonio, también dice y orienta entre quienes debería ser. Porque la palabra porneia hace referencia a las desviaciones y otro tipo de prácticas que son contrarias. Dentro de ellas estaba incluida la homosexualidad, entre otras tantas más, como la prostitución y en su estela hasta la zoofilia y otras cosas más que podían mencionarse como prácticas aberrantes de la época y que aún hoy en día se mantienen y pueden ser muy, muy difíciles de tratar cuando nosotros nos apartamos del principio bíblico en la manera correcta de tratar el punto. Cuando estamos tratando ese punto decíamos que no es una interpretación particular que usted pueda dar al texto bíblico, ni lo que usted piense, porque en esa congregación había personas que decían, bueno, como ya yo soy libre en Cristo Jesús, yo puedo practicar la sexualidad y hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo ya no me voy a condenar porque soy libre en Cristo Jesús. Y ahí se veía también otro trasfondo que iba al plano contrario, donde muchos estaban prohibiendo el matrimonio pensando que las actividades sexuales que se dan dentro del matrimonio no debían hacerlo. Entonces es una mala interpretación del texto bíblico, y Pablo puso muy en claro también cuál es el papel de la soltería. El soltero se ocupa mucho más que un casado de la iglesia. El que pueda hacerlo así, pues bienvenido, pero si usted no puede y lo que estará pensando en problemas sexuales y adulterando en su mente, en su corazón, es mejor que se case. Esos fueron de los puntos importantes que estuvieron siendo objeto de estudio durante toda esa semana, y cerramos este estudio citando rápidamente algunos de los párrafos que vienen en la parte final de nuestro estudio de la semana. El primer párrafo, allí se nos dice lo siguiente: curiosamente, la idolatría y la embriaguez figuran en el catálogo de pecados de 1 de Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11, y 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, junto con la inmoralidad sexual. Como recuerda Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 7, las fiestas idolátricas solían caracterizarse por los excesos en materia de comida y bebida, lo que derivaba en inmoralidad sexual. Esto que dice Elena White en el libro Hechos de los Apóstoles, en las páginas 223 a las 229, en el resumen que se presenta, la invitación es directamente a que podamos ver que todo lo que rodeaba a la iglesia entonces, todas las prácticas culturales, idolátricas, tenían una incidencia directa en los miembros de la iglesia, en aquellos que podían mantener ese tipo de conducta contrario. De ahí es que presentar a Cristo y a este crucificado como el centro y lo más importante, eso es lo que va a ayudar a que podamos ser lavados, que podamos ser santificados, que podamos ser justificados, santificados, para seguir adelante con una buena conducta en Jesús. Se cita un párrafo que dice: es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. El poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable, pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso van a debilitar toda la función del cuerpo. Ahí se aprovecha una parte que tiene que ver con la temperancia, y los excesos que nosotros tenemos en el comer y en el beber también van a afectar lo que es nuestra vida espiritual. Cuando uno se vacía completamente de sí mismo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, el vacío es llenado por el Espíritu de Cristo. Tal persona tiene entonces la fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral y espiritual. Noten ustedes que al darle cabida a Jesús en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo es el que va a llenar ese vacío y nos va a permitir no actuar en soledad para enfrentar el vicio y la esclavitud al pecado. Al contrario, nace en nosotros una nueva creación por redención, porque el Señor nos ha justificado. Y eso es lo que venimos diciendo. No podemos, estando habituados a hacer el mal,
hacer el bien. La vieja manera de vivir, de pensar y de actuar en cuanto a lo que nos rodea, en cuanto a lo que practicamos, no nos llevará a crecer más en el Señor. Hay que replantear los asuntos para ver cómo estamos viviendo la vida cristiana hoy, el estilo de vida que estamos exhibiendo, tanto en nuestra sexualidad, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, como también con los demás hermanos, los límites y las cosas que debemos ponderar con seriedad en estos tiempos para contrarrestar el pecado que tanto afecta a nuestra vida con Dios como también entre nosotros mismos. Agradecer al apóstol Pablo por estas instrucciones que dio a la iglesia de Corinto, que por supuesto nos orientan a nosotros en la actualidad. Y cualquier cosa, cualquier mal que esté sucediendo en nuestras iglesias, como dirigentes de la iglesia y que amamos la iglesia, deberíamos actuar bajo esas recomendaciones que el apóstol Pablo dio a esas iglesias que estaban establecidas en la ciudad de Corinto. Una gran bendición haber compartido con ustedes estas ideas tan importantes de la lección número 4 que acaba de llegar a su final y que nosotros estamos invitando para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, cuán agradecidos estamos por las orientaciones de tu palabra. La iglesia con sus debilidades, la iglesia con sus problemas, tienes una consideración especial por tu iglesia. No es nuestra, es tu iglesia. Somos tuyos y ayúdanos a aceptar esas orientaciones que provienen de tu santa palabra de Dios para hacer las correcciones que son necesarias y así presentarte una iglesia sin mancha. Muchísimas gracias, querido Dios, porque estamos en esa dirección y esperamos siempre cumplir con lo que tú nos enseña en tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.